toda la familia de mi papá emigró de Alemania. Todos tanto del lado de su mamá como del lado de su papá, todos migraron de Alemania. Y entonces, alrededor de los 1800, a finales de 1800, no, 85, migraron ambas familias por separado, ambas familias. Tienes algo de lo más importante para que veas lo que Los Maxwell se apellidaban Maxheimer en Alemania y cuando llegan a Estados Unidos se van al área de Nueva York, cambian el apellido a Maxwell. Soy Ana María Maxwell Martínez, hija de Bob y Lucha Maxwell. Soy la hija menor de dos hijos. Tengo 67 años. el señor Robert Maxwell estudió arte en la ciudad de Nueva York y después de 4 años de estudiar arte, la universidad lo becó para venir a San Miguel Allende para estudiar acuarelas. Y estuvo aquí 2 meses estudiando acuarelas en el Instituto Allende. Le gustó mucho el pueblo, hizo muchos amigos y se regresó a Nueva York para el segundo año venirse, pero ya sin beca, es con su propio dinero. Y el tercer año él manejó su jeep de la ciudad de Nueva York hasta San Miguel de Allende con la idea de ya quedarse a vivir aquí una temporada. Resulta que a las 2 semanas de estar aquí en San Miguel, el grupito de amigos que tenía, pues lo extrañaban porque no apareció en 2 semanas y se preocuparon por él y lo fueron a buscar a la habitación del hotel donde él estaba hospedado. Y lo encontraron ardiendo en fiebre, inconsciente, diciendo incoherencias y pues estaba seriamente enfermo. La embajada americana en aquella época le pidió a los amigos que lo llevaran a la Ciudad de México, al Hospital ABC, en donde lo internaron, y donde estuvo internado prácticamente 1 año. Alrededor de las 2 o 3 semanas de haber estado hospitalizado, finalmente despierta y el doctor David Brusilovsky le pregunta y lo saluda y le pregunta que si ya sabe en dónde está y por qué está ahí. Mi papá pues no tenía idea de dónde estaba ni qué día vivía y el doctor David Brusilovsky le dijo, pues voltea a ver tu almohada. Y pues mi papá volteó la cara y vio en la almohada el óvalo que en aquella época era el logo del Hospital ABC. Entonces decía ABC y abajo decía polio. Entonces ahí se da cuenta mi papá de que aquí en San Miguel le dio poliomielitis. Se queda ahí otros 6 meses hasta que está más o menos listo para empezar un programa de rehabilitación, ganar músculo, tratar de hacerse independiente. Y mi mamá para esas fechas acababa de regresar de hacer una maestría en Hot Springs, Georgia, donde estuvo Roosevelt haciendo su rehabilitación cuando tuvo poliomielitis. Y dado que mi madre pues traía el inglés fresquecito, pues le asignaron a mi papá como uno de sus pacientes y pues de estarlo viendo todos los días platicando, terminaron enamorándose. Buenas tardes, mi nombre es Roberto Maxwell, soy médico cirujano, hijo de Lucha Maxwell y de Robert Maxwell Picken.
Bob y yo establecimos una relación porque teníamos en común Nueva York. No solo Nueva York, sino que también Bob había estudiado pintura y dibujo en el Art Students League, que es una escuela muy renombrada en Nueva York. Y yo había estudiado también en los años 80 y Bob creo que en los años 40, poco antes de venir a México. Bob también había estudiado en otra muy renombrada institución que se llama The New York Academy. El New York Academy of Fine Arts y en un principio New York Academy of Drawing empezó en el siglo XIX. Soy Edgar Soberón, soy pintor, nacido en Cuba, vivo en San Miguel hace 24 años. Vine de Nueva York a San Miguel de Allende y aquí en San Miguel de Allende conocí a Bob Maxwell. Lo conocí a través de mi esposa Paulina Hawkins, y que era muy amiga de su hija Anita Maxwell, y sería por los años, a finales de los años 90 por ahí, que lo conocí. Y frecuentábamos la casa muy a menudo. Íbamos a comer, en Navidades también nos reuníamos. Y establecí una relación con Bob y con la señora Lucha Maxwell. Y creo que Bob, hay que ver su obra dentro de un contexto histórico. Bob nace, es de la generación de la The Great Depression, o sea, el colapso de la bolsa del 29, él nace en esos años, por ahí. Eso quedó marcado en su personalidad, de alguna manera, y también en su obra, porque su obra siempre tuvo un apego al realismo cotidiano, al realismo, yo inclusive diría social. Su obra abarca lo cotidiano, los mercados, la ciudad y el retrato. Él era muy buen pintor de retratos, yo creo. Y sus influencias era la escuela del realismo neoyorquino, que era el realismo del Ashcan School, de donde salió Bellows, Hopper, John Sloan, todos los pintores americanos que pintaban el realismo de una manera muy, muy directa, en Nueva York de principios de siglo. Ese tipo de arte tuvo mucha influencia en la fundación del Art Students League, en los maestros y también en el New York Academy. Estos maestros dieron clases en estos lugares. Thomas Hart Benton, que fue el maestro de Jackson Pollock, por ejemplo, dio clases en el Art Students League. Y creo que Bob, de ahí nació su interés por el realismo pictórico. Es chistoso porque Bob se va de Nueva York o adquiere esta beca precisamente cuando el mundo del arte de Nueva York está cambiando, que es en la posguerra. Con la guerra, la Segunda Guerra Mundial, el mundo del arte se traslada a Nueva York y Nueva York se convierte en la meca del arte, dejando a París un poco eclipsada, ¿no? Y todos los pintores europeos también, la vanguardia europea viene a Nueva York y empiezan a dar clases. Pero ¿qué ocurre con esto? Lo que ocurre es que hay un movimiento muy fuerte hacia el arte abstracto. Y creo que Bob, cuando viene con su beca a estudiar aquí al instituto, ya él venía buscando lo que era la tradición pictórica mexicana, porque la pintura y el dibujo mexicano
tiene unas bases muy fuertes en el realismo y el expresionismo. Y en Nueva York pues se estaban yendo hacia otro mundo pictórico, ¿no? San Miguel se había convertido en aquellos años, primero con Bellas Artes y después con el Instituto, en un centro de conexión internacional entre Estados Unidos y México. Un centro no solo de pictórico, de ideas, pero también de ideas sociales. Siqueiros había pintado un mural aquí en Bellas Artes. Ahí estaba la conexión, yo creo, con la pintura de Bob, lo que era el realismo y la conexión con el realismo social del muralismo mexicano. Buenos momentos con Bob y con la señora Lucha Maxwell. Hola, buenos días. Mi nombre es Jaime Fernández Martínez Harris. Yo nací en la ciudad de Guanajuato en mayo de 1949 y ese mismo año mi padre, Enrique Fernández Martínez, ex gobernador del estado de Guanajuato, revolucionario de 1910, y mi madre, Nell Harris, norteamericana, nacida en Hot Springs, Arkansas, en Arkansas, quien emigró a México en 1932 y se quedó para siempre a vivir aquí. A propósito de las becas que fueron muy importantes en estos primeros años del Instituto Allende y de que cómo llegaron estos personajes de Europa, llegaron de Japón, llegaron de Estados Unidos, llegaron de Canadá y de muchos otros países también, inclusive algunos latinoamericanos. El señor Carlos Mérida, también artista de prestigio que radicó en la Ciudad de México, se interesó mucho por la cultura mexicana y viene también a San Miguel de Allende a dar clases también primero en la Escuela de Bellas Artes y posteriormente también en el Instituto Allende. Otro personaje muy importante que viene en esa época también es don Rufino Tamayo, de renombre internacional. Se da también una fusión y llegan otras culturas que poco a poco se van sumando esfuerzos y que se transforma San Miguel en un lugar y que se consolida posteriormente también como un centro de arte con prestigio a nivel internacional. Otro caso que quiero mencionar que también fue muy importante es el del señor Robert Maxwell o Roberto Maxwell. Llega don Roberto Maxwell, se establece en San Miguel, empieza a estudiar. Él aparece en esta fotografía en el libro de San Miguel de Allende, su ADN, que fue publicado en el 2022. Excelente artista que deja una gran colección de arte y que pues es la intención también darla a conocer en San Miguel después de muchos años que ha estado guardado. Como no podía la familia vivir de la pintura ni de la fisioterapia, que mi mamá, era la profesión de mi mamá, entonces pusieron una tienda de artesanías y de la venta de artesanías mi mamá y mi papá les daban mercancía a consignación y eso, y entonces fue creciendo y creciendo, pero era un cuartito en la calle de Canal. Cuando menos se acordaron, llenaron la primera tienda y llenaron la segunda tienda y fueron de los primeros que empezaron a comprar artesanías locales y una colección grande de artesanías de muchas partes de la República Mexicana. Y ellos fueron los primeros que empezaron a vender los harapes de lana, las cosas de cobre, las cosas de lámina, de los artesanos originarios de aquí de San Miguel. Y pues obviamente empezaron a exportar, fueron de los primeros que empezaron a sacar el papel maché. Era un trabajo de los dos, pues los dos siempre estuvieron muy metidos en apoyarse mutuamente y en tener algo con qué crecer la familia y todo. En este trabajo de mancuerna de los dos,
creo que permitió que cada quien pudiera como desarrollarse como persona. Y mi mamá tuvo una vida pues de mucha ayuda a la comunidad en San Miguel de Allende. Ella se da cuenta de que hace falta un lugar donde se pueda entrenar y rehabilitar a ciegos, sordomudos, amputados, poliomielitis, etcétera. Y finalmente, después de mucho trabajo, logra crear el Centro de Crecimiento, y eso fue una institución que en algún momento llegó a tener 250 niños. A los que les daba alimentación, buscaba contactos de la gente de acá en San Miguel, ranchos y cosas así, que donaban queso, donaban leche, donaban huevo, y entonces podía darles un desayuno, porque llegaban pues sin haber desayunado y no les permitía concentrarse. Empezaban a recibir gente de los ranchos y así, gente de menos recursos económicos, que tenían también problemas físicos o problemas cognitivos, y les daba estudios de primaria, artesanías también. Hasta que finalmente ella a los 92, 93 años ya no pudo seguir, y lo dejó con un patronato, y finalmente se lo quedó Vamos México. Y por parte de mi padre, pues un gran ejemplo de querer y poder hacer las cosas a pesar de tener todo en contra. Estar en una silla de ruedas desde los 23 años y vivir en un pueblo donde pues, todo es piedras. ¿Cómo pudieron de cero económicamente, tener una vida tan rica? Y no me refiero a lo económico, me refiero como a la pareja, haber creado todo esto que creó mi papá y todo lo que creó mi mamá, y que fueron una pareja que echó raíces en San Miguel y que abrieron muchas posibilidades. También me hace preguntarme muchas cosas en cuanto a qué pasa con nuestra obra, ¿no? Después de que morimos, se me ha vuelto un tema. Ver cómo la obra queda y qué se hace con la obra, ¿no? Ya cuando la persona no está. Se vende, se expone, se empolva. Soy Mariana Dussel Maxwell, tengo 26 años. Y estoy aquí en el estudio de mi abuelo. Yeah. Me encontré con una carta de su funeral, que le escribía en su funeral. Y quería leer como algunas secciones pensando un poco en lo que significó para mí convertirme en artista y ver todo este legado, la galería, el estudio, poder estar toda la pandemia aquí trabajando en el mismo estudio. Entonces sí, voy a leer unas partes de la carta que le escribí a mi hito, y así se llama, Carta a mi hito.
Ese día tuve la grandiosa idea de hacerte tu funeral en tu estudio. Tú ya habías arreglado absolutamente todo para que quedaras en un cajón grandote, donde cupieran tus largas piernas y no salieran tus pies o tu cabeza de un féretro normal. 2.05 metros es mucha madera. Los conservadores te rezaron y los liberales te festejamos y lloramos.